Hola chicos, bueno, en esta ocasión vamos a tener una clase distinta porque en vez de tener a la profesora en la escuela, en el aula, la van a tener a través de un video. El tema que vamos a ver hoy es fuentes del derecho. En realidad vamos a retomar algunos conceptos que ya vimos y vamos a avanzar hasta concluir este tema. Recuerdan que habíamos dicho que las fuentes del derecho son los medios de expresión del derecho. Y estos medios de expresión del derecho eran 4: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Habíamos empezado a tratar el tema de la ley, habíamos dicho que la ley es toda norma general obligatoria que emana de una autoridad competente. Y en ese sentido, habíamos dicho que era ley, tanto la ley de quiebras como el Código Civil, como también la normativa del colegio que ustedes tienen en sus cuadernos de comunicaciones. Ambas eran leyes, aunque eran leyes distintas. Y esto nos llevaba a la diferencia entre ley en sentido formal y ley en sentido material. Ley en sentido material era toda norma escrita, general, obligatoria, que emana de una autoridad competente y que está vigente en un tiempo y espacio determinado. En cambio, ley en sentido formal era la norma que emanaba del organismo legislativo y que se elaboraba de acuerdo al proceso de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional o en las constituciones provinciales. Entonces, la ley de quiebras era una ley en sentido formal y la normativa de la escuela era una ley material. Entonces, la ley, habíamos dicho nosotros, que era la fuente más importante del derecho. Ahora bien, respecto a la ley, nosotros tenemos que ver algunos aspectos. En primer lugar, ¿a partir de cuándo es obligatoria una ley? Ustedes saben que en el proceso de formación de leyes hay 3 etapas fundamentales: la elaboración y sanción, la promulgación, o el veto, entonces no llega a ser ley, y la publicación. Es decir, que el primer requisito para que la ley sea obligatoria es que se haya publicado en el boletín oficial. Y si no se publica en el boletín oficial, no se puede hacer cumplir. Ahora, una vez publicada en el boletín oficial, esa ley puede establecer a partir de qué fecha entra en vigencia, o si no dice nada al respecto, sabemos, porque el Código Civil así lo establece, que será obligatoria a partir del 8º día posterior a su publicación en el boletín oficial. Un segundo aspecto que tenemos que ver respecto a esta fuente del derecho es para cuándo son obligatorias y aplicables las leyes. Sabemos que las leyes se aplican hacia el futuro, es decir, una ley no se puede aplicar retroactivamente hacia el pasado. Y este principio de irretroactividad de la ley está contenido en el Código Civil. Sin embargo, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que este principio de irretroactividad de la ley tiene fundamento constitucional. Es decir, que si bien la Constitución, en su primera parte o parte dogmática, no establece que las leyes son retroactivas y que una ley que se aplicara retroactivamente podría ser considerada inconstitucional, a partir de una elaboración jurisprudencial, la Corte ha dicho que el principio de irretroactividad de la ley tiene fundamento y raigambre constitucional. ¿Cómo es esto? A partir de lo que se conoce en derecho como la teoría de los derechos adquiridos. Al amparo de la vigencia de una ley, las personas, los habitantes de un país, en este caso de nuestro país, podemos adquirir derechos o contraer obligaciones. Pero en el caso que hayamos adquirido un derecho al amparo de una ley que está vigente y que rige en este momento,
Si hemos adquirido ese derecho, si tiene un contenido patrimonial, se incorporó a nuestro patrimonio, de manera tal que forma parte de nuestro patrimonio y queda amparado por el derecho de propiedad, porque todo nuestro patrimonio queda amparado por el derecho de propiedad. De esta forma, si una ley se aplicara retroactivamente y atacara derechos que yo adquirí y que están en mi patrimonio y que por lo tanto están amparados por el derecho de propiedad del artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional, esa ley o la aplicación retroactiva de esa ley estaría vulnerando mi derecho de propiedad, estaría lesionando mi derecho de propiedad. Entonces, esa ley que pretende ser aplicada en forma retroactiva podría ser considerada y sería tachada como inconstitucional por lesionar o vulnerar el derecho de propiedad a partir de esta teoría de los derechos adquiridos. Entonces recordemos que si bien el principio de irretroactividad de la ley está contenido en el Código Civil, tiene raigambre constitucional. Y si quisiéramos modificar este principio, no bastaría con modificar el Código Civil, deberíamos modificar la Constitución, cosa que no podríamos hacer porque vulneraría el derecho de propiedad que, por supuesto, está reconocido y es uno de los pilares de nuestro sistema republicano y de nuestra democracia. El último aspecto que yo quiero que ustedes tengan en cuenta respecto a esta fuente del derecho que es la ley es el concepto de orden público. Esto nos lleva a la clasificación, a un criterio de clasificación de la ley en leyes imperativas y leyes supletorias. Las leyes imperativas son las que obligatoriamente deben ser aplicadas y deben ser cumplidas sin que las partes, aún de común acuerdo, puedan separarse o puedan determinar la no aplicación de esta ley a una situación concreta. Esta es una ley imperativa, a esto llamamos ley imperativa. Ahora, leyes supletorias son aquellas que se aplican solamente en aquellos casos en donde las partes no han determinado otro régimen. Por ejemplo, nosotros podemos celebrar un contrato de locación. Ahora, podemos hacerlo por 5 años, si es para una vivienda, o por 6 años. Lo que no podemos hacer, si se trata de una vivienda, es por menos de 2 años, porque la ley establece que es obligatorio respetar un mínimo en el contrato de locación para vivienda de 2 años. Y estos aspectos de la ley que no pueden ser modificados, aunque haya común acuerdo entre las partes, a esto se lo llama normas de orden público. O sea, que las normas de orden público son aquellas de las que las partes no se pueden separar o no pueden dejar de cumplir, aun cuando exista acuerdo entre ellas. Esto es lo que se considera orden público. Entonces, el concepto de orden público está muy vinculado al concepto de ley imperativa o a una cláusula imperativa, y son aquellos contenidos o aspectos de la ley de los que las partes no se pueden apartar aunque exista común acuerdo entre ellas. Bueno, entonces, con estos 3 conceptos que hemos mencionado, el tema de la publicidad de la ley, el tema de la irretroactividad de la ley y este concepto de orden público, daríamos por terminado este tema de la ley como primera y principal fuente del derecho.